Bueno, hola chicas, en este nuevo video nos vamos a introducir en lo que sería el periodo de 1880 a 1920, caracterizado por la presencia de Roca y por el desarrollo del positivismo y fundamentalmente por la formalización y consolidación de muchas cuestiones en lo que es el aspecto educativo que se venían planteando en periodos anteriores. Para ello, antes de iniciar con este periodo, vamos a hacer un breve repaso y recapitulación de lo que sería el periodo anterior, que de alguna manera ayuda y sienta ciertas bases, como es el periodo de 1862 a 1880. ¿Sí? Este periodo, recuerden que fue un periodo, una etapa de prosperidad y de estabilidad, porque se caracteriza por la presencia de tres referentes, de tres primeros mandatarios, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, con digamos, proyectos de país y de educación comunes, ¿sí? Y que cumplen, digamos, a rajatabla sus mandatos. Es decir, que en esa etapa o en ese periodo constitucional, la Constitución preveía que los mandatos presidenciales debían durar 6 años, es decir, que el primer mandato es cumplido por Bartolomé Mitre, quien resulta vencedor a partir de la batalla de Pavón, enfrentando a Urquiza, y recuerden que Mitre es muy importante en materia educativa. ¿Por qué? Porque con la Constitución ya vigente, él primero lo que hace es hacer un relevamiento, una suerte de censo educativo, encontrándose con la situación de que la educación era muy despareja y lamentable, y sobre todo había mucha insuficiencia de todo lo que era la educación media o secundaria, ¿no? Eso como primera cuestión. Como segundo elemento a considerar, él lo que hace es delimitar las esferas de acción, ¿sí? De la Constitución, dejando bien planteado a partir digamos, de distintas interpretaciones que el artículo 5 de la Constitución prevé que la educación primaria corresponde a cada una de las provincias, tanto en su sanción como en su financiación, ¿sí? Salvo que alguna de las provincias no tenga recursos suficientes, entonces el gobierno nacional de alguna manera concurre o ayuda, digamos, a esa provincia puntualmente, ¿no? Pero en principio la educación primaria es facultad exclusiva de cada provincia, mientras que conforme lo prevé el artículo 67, inciso 17, ¿sí? La educación secundaria y universitaria corresponde al gobierno nacional, ¿sí? Respecto a la universitaria no había problemas en ese sentido. Respecto a la secundaria, esta cuestión de la instrucción general generó una suerte de contradicción, pero bueno, finalmente se resolvió interpretarlo de esta manera. Y como para paliar, digamos, y contribuir a todo lo que fue la educación media, Mitre funda en Buenos Aires lo que se conoce como el Colegio Nacional de Buenos Aires, que sigue existiendo hasta el día de la fecha, para desarrollar y articular la educación secundaria con la universitaria, ¿sí? Eso como primera cuestión. En segundo lugar, tenemos a Sarmiento, que es el segundo presidente de este periodo, que su presidencia dijimos que transcurre de 1868 a 1874, ¿sí? Él trata de adoptar muchas de las soluciones, digamos, de las recetas extranjeras, para lo cual él inclusive viaja a Estados Unidos y trae maestras norteamericanas, para las cuales después tienen como destino formar al magisterio. Entre ellas, bueno, funda la Escuela Normal de Paraná, y tenemos a una referente de todo lo que es la educación inicial, como lo fue Sarah Eccleston, ¿sí? Él promueve y lleva adelante lo que es el primer censo escolar para relevar, digamos, el nivel de analfabetismo. Incorpora todo lo que son cursos nocturnos para las personas que trabajaban y querían formarse digamos, en lo que era la educación, y funda también lo que es el colegio militar, ¿sí? Empieza a pensar en todo lo que es una ley de subvenciones y en dotar de un fondo educativo, un fondo de escuelas, y aporta también a todo lo que es la educación materiales didácticos y pedagógicos, como es la incorporación de un silabario para que se empiece a enseñar a leer como corresponde, es decir, mediante la entonación en sílabas,
¿sí? Y bueno, y por último tenemos en este periodo a Avellaneda, Nicolás Avellaneda, que su mandato transcurre del 74 al 80, él lleva adelante, concreta ese primer censo que había sido ideado y proyectado por Sarmiento, da mucha importancia al rol de las escuelas con las bibliotecas y se empiezan a gestar lo que van a ser las bases de la ley universitaria que va a sentar todo el tema de la libertad de cátedra y demás. Pero la realidad es que hay un continuum entre lo que es el proyecto de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y esto se logra plasmar en lo que va a ser el periodo siguiente, que va a ser un periodo de mucha prosperidad, ¿sí? Que va a ser el periodo de 1880 a 1920, donde vamos a tener una figura, digamos, saliente, que fue Julio Argentino Roca, cuyo lema, digamos, de todo el periodo va a ser paz y administración. La característica de este periodo es que va a haber mucho de administración y de prosperidad en cuanto a lo económico y a lo educativo, pero de paz va a haber poco, porque vamos a ver que va a ser un periodo caracterizado por lo que son las cruentas campañas al desierto para ganar territorio, ¿sí? Y además por lo que se conoció como el fraude electoral. ¿Por qué? Porque si bien teníamos una constitución, no existía una ley que regulara el tema del voto, ¿sí? Y la realidad es que durante todo este periodo vamos a ver que el voto va a ser voluntario, es decir, no era obligatorio y era cantado a mano alzada. Entonces, muchas de las personas lo que hacían era votar por aquel que le indicaban, sin siquiera saber leer o escribir, ¿no? Bueno, ¿por qué decimos que este periodo es un periodo de desarrollo de la educación? Porque se comienza a llevar adelante lo que se conoce como un proceso de laicización. ¿Qué significa esto? Que paulatinamente se empieza a plantear muchas esferas que eran tradicionalmente absorbidas, digamos, o digamos, protagonizadas por la Iglesia, que empiezan a ser captadas por el Estado o por la sociedad civil, ¿sí? Por eso hablamos de proceso de laicización, ¿sí? Entonces, como elementos, digamos, y como antecedentes de toda esta cuestión, vamos a ver, digamos, citamos algunos años donde se producen avances en este sentido. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en 1875, previo al periodo de 1880, vamos a tener la primera ley de instrucción pública de educación primaria, que va a ser de la provincia de Buenos Aires. Esa ley va a ser importante porque va a sentar ciertas bases de lo que va a ser nuestra ley 1420. Después tenemos en 1880, cuando inicia este periodo, la capitalización de Buenos Aires, donde se establece y se instituye justamente como capital, ¿sí? En 1882 tenemos otro hecho fundamental, digamos, los dos que marcamos en resaltado son la Ley de Instrucción Pública, que es la primera fuente de la Ley 1420, y la segunda fuente es el primer Congreso Pedagógico, donde se reúnen una serie de referentes y de especialistas en materia educativa y sientan las bases y los principios de lo que va a ser la Ley 1420, ¿sí? Esos principios o esas bases van a ser justamente los que van a marcar que la educación primaria tiene que ser gratuita, gradual, obligatoria y laica, ¿sí? ¿Por qué decimos gratuita? Porque, bueno, obviamente no tiene que haber contraprestación o pago alguno. Tienen que haber una posibilidad de acceder a la educación de todo aquel que quiera hacerlo. Segundo lugar, gradual. ¿Por qué? Porque tiene que haber una graduación en cuanto al nivel de complejidad de los contenidos, siendo que obviamente no va a ser lo mismo lo que se va a enseñar en primero que en segundo o en tercer grado. En tercer lugar, decimos que es obligatoria. ¿Por qué? Porque hay una obligación por parte de los tutores o los padres de enviar a los niños a la escuela, y si no lo hacen serán multados, están previstas multas concretas en la ley. Y por último, respecto al último elemento, que es la laicidad, ¿sí? Se generó todo un debate respecto a referentes que estaban en favor y en contra de la educación. En este sentido, les adelanto que la ley no dice en ningún momento o no habla de educación laica, pero sí en el artículo 8 dice que la religión o la educación religiosa, ¿sí?, va a tener que realizarse fuera del ámbito curricular, es decir, de modo extracurricular, para así
de alguna manera poder integrar a todos lo que eran los aborígenes, los inmigrantes, ¿sí? Y bueno, esta era un poco la postura de Sarmiento, de Alberdi, de Wilde, mientras que referentes como Estrada, ¿sí? Y Goyena sostenían que la educación tenía que seguir siendo religiosa, ¿sí? Bueno, después nos vamos a adentrar obviamente en principios concretos de lo que es la ley 1420, y lo vamos a ver en comparación con la ley actual. Pero como para ir cerrando este periodo, en 1885 vamos a tener una ley universitaria que va a ser importante porque va a fijar todos los principios de la educación superior. En 1886 vamos a tener la ley de registro civil. Esto es importante porque antes del periodo todo lo que eran los nacimientos y las defunciones, ¿sí?, quedaban registrados en los libros de la Iglesia, y a partir de este proceso de laicización el Estado empieza a ocuparse de esos trámites, ¿sí? Y por último, en 1905, como la ley 1420 tenía un alcance un poco acotado a las zonas más urbanas o más próximas a la capital y a ciertas provincias, la ley Laínez se va a dictar, digamos, a los efectos de complementar la ley 1420 y prever la creación de escuelas en zonas de campaña o zonas más rurales y alejadas, justamente para poder extender, digamos, todo lo que fue la educación primaria a mayor cantidad de territorio, porque tengan en cuenta que con la campaña importante que hizo Roca para conquistar, digamos, frontera, digamos, y territorio del indígena, obviamente se empiezan a generar más territorios y nuevas provincias, ¿sí? Y bueno, y como referentes de todo este periodo educativo vamos a mencionar, hay varios en el libro de Solari, pero vamos a mencionar a 4 referentes como lo fueron Scalabrini, Berra, Bunge y Mercante, que son referentes, ¿sí?, de este periodo y de lo que se considera como el normalismo o positivismo en materia educativa.